Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 25. Y la gente se ha preguntado si el Señor ha redimido el mundo. ¿Por qué no lo hizo de una vez por todas cuando Adán cayó? ¿Y por qué Jesús se hizo hombre? ¿Pudiéramos ser salvos? ¿Y por qué requiere mártires? ¿Por qué requiere de la sangre de Jesús? Y Dios tiene una razón para esto. Y que Dios me dé las palabras para explicarlo. Pero creo que la historia de la redención, la historia de la Biblia, la historia del mundo, es consistente con Jesucristo siendo hombre para salvarnos. Y tenemos el mismo aspecto, el aspecto humano, a través de la historia. Y lo estamos viendo en la vida de Jacob. Jacob no fue un ratero. Ese es el título de este sermón. Recuerdo cuando tenía 16 años, mis padres no eran cristianos y mi padre decidió investigar un poco más y leer Génesis. Y se quejaba de que no entendía. Y de hecho compró otra traducción y concluyó y que habla la Biblia solamente de sexo y cerró el libro. Pero Dios dio su palabra para que sepamos cómo es. Y cuando sabemos cómo es Él, nos vemos a nosotros mismos como un espejo. En vez de decir que es un libro de sexo, ¿verdad? Entonces necesitamos orar. Tenemos que entender por qué Dios ha registrado la historia. Así que ora por el espíritu de sabiduría. Oras por el entendimiento. Y eso es bueno. Pero crees que Él responderá. Y serás tentado a llegar a conclusiones erróneas. Porque realmente no queremos conocer la verdad. Porque dice Jesucristo, si alguien tiene la voluntad de hacer lo que Dios quiere, sabrá si es de Dios o si es cosa de hombres. Y esa es la condición. Y si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Dios puede esconder su verdad y iremos con nuestras mentes divagando. Ahora, el Antiguo Testamento contiene el mismo mensaje que el Nuevo. Es la historia de la redención, pero es dado en un lenguaje de código. Y dice la Biblia que Dios esconde su verdad, porque Jesucristo dio parábolas, decidió hablar en parábolas para que no entendieran, y las explicó a los discípulos. Y esa es la razón, les dice, para que no entiendan. La gente piensa que es para que entiendan, y no es así. Él dice, se les ha dicho en parábolas para que no entiendan. Y no solamente no quiero saber, no quiero hacer la voluntad de Dios. Y el hombre entonces decide ser ciego porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque aquel que quisiera hacer la voluntad sabría si es de Dios o si alguien está hablando de su propia autoridad, como dice Juan 7:17.
Entonces, veamos el nacimiento de Jacob en Génesis 25. Y esto nos enseña algo de cómo es Dios. Isaac y Rebeca habían estado casados por 20 años. Y ahora tiene 60 años y todavía no tiene hijos. Así que Isaac ora por su esposa y el Señor concede su oración y su esposa Rebeca tiene semilla. Pero estos dos hijos peleaban aún en el vientre. Así que ella se preguntaba y oraba al Señor, y el Señor habló y dijo: 2 naciones hay en tu vientre, 2 gentes serán separadas de tu cuerpo, una será más fuerte que la otra, y el más grande servirá al más pequeño. Y tradicionalmente en la bendición era el primogénito quien recibiría esa bendición. Abraham a Isaac, Isaac a sus hijos, al más grande. Esa sería la ley. Así que cuando los días fueron cumplidos, dio nacimiento. Y dice, el primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. Y llamó a este Esaú. Esaú significa y esta es mi declaración, un hombre del exterior. Luego nació su hermano, agarrado con la mano del talón de Esaú. Así que a este lo llamaron Jacob, que significa reemplazante. ¿Qué significa reemplazar? El mensaje, cuando lo vieron agarrándose del talón de su hermano, por eso lo llamaron Jacob, porque significa él quiere tomar el lugar de su hermano. Fue nacido así. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto? ¿Cómo ha interpretado este evento 2000 años antes? Y lo puedes ver en Romanos 9:11. Dice, todos habían nacido y no habían hecho ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios y su elección continuara. ¿Qué significa esto? No por obras. No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Y esto es dicho porque le habían dicho Dios a su madre que el mayor serviría al menor, como es escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Malaquías 1, 2 y 3. Déjame decirlo de nuevo. Malaquías 1, 2 y 3 dice, Jacob he amado, mas Esaú aborrecido. Y está citando a Dios mismo, que el mayor sirva al menor. ¿Y cuál es el propósito de Dios en la elección? Para que el propósito de la elección continúe. Y es escoger. Dios escoge. Dios escogió al menor por encima del mayor. Y Dios lo puede hacer. Dios puede hacerlo. Dios siempre ha hecho cosas fuera de lo común. Escogió a David para sustituir al rey. Escogió a Israel. Y tenemos este patrón en la historia. Tenemos que mirar atentamente. Y tenemos que seguir el método que los apóstoles usaron para interpretar el Antiguo Testamento. Así que el propósito de la elección de Dios
es esta, porque el nombre de Esaú fue Edom, y Edom significa rojo, pelirrojo, cubierto su cuerpo de cabello. Pero también la palabra Edom, y recuerda que en hebreos no hay vocales, solamente consonantes. Y Dios nos está diciendo aquí, Esaú es un tipo de la humanidad. Así que significa rojo y al mismo tiempo humano. Tenemos que poner atención. No solamente tomar las historias de la Biblia como si fueran historias para niños. Tenemos que ver el significado espiritual. Entonces aquí Dios rechaza las naciones de la Torre de Babel, y escoge un hombre. Dios escogió a Adán y prometió que su semilla heredaría la tierra. Y renueva su pacto con Jacob, con Isaac y los hijos de Jacob. Dios rechaza a las naciones, escoge a Abraham. Y las naciones tratan de unirse para rechazar a Cristo, ¿verdad? No es lo que hacen las Naciones Unidas hoy en día. Cuando se reúnen, quieren rechazar a Jesucristo. Porque Jesucristo ha sido el más rechazado y odiado. Ha sido una piedra de tropiezo para la humanidad, amén. Pero no lo amas. Jesucristo demanda que las naciones se unan debajo de su gobierno, donde no haya neutralidad. No podemos ser unidos con las naciones, excepto aquellos que están debajo del señorío de Jesucristo. Ese es el gobierno de Dios. No hay neutralidad. Hoy, pero nos queremos unir. Entonces tendrás que rechazar a Cristo. No puedes estar unidos con el enemigo de Cristo. Pero eso no es bueno. Y pareciera que no hay amor en rechazar esto. Entonces, Esaú y Jacob en Génesis 26. Y aquí está la lección que podemos aprender. Ellos crecieron y Esaú fue un cazador, un hombre del exterior. Pero Jacob, un hombre más tranquilo. Un hombre de casa. Y le gustaba cocinar. Y Isaac amaba a Esaú porque comía de su cacería. Pero Rebeca amó a Jacob. Ahora Jacob comía. Y tenemos entonces a Esaú llegando del campo con hambre. Y por eso es llamado su nombre Edom. Jacob le dice a Jacob, véndeme tu primogenitura, vamos a hacer un trato. Y te daré esta sopa de lentejas. Mira que estoy por morir. Y para mí, ¿qué es la primogenitura? De todos modos voy a morir. Jacob dice, júrame este día, ahorita. Así que le juró a él, es tuya. La primogenitura es tuya. Y comió. Y al comer, vendió y despreció su primogenitura. ¿Y cuál es la primogenitura de la humanidad?
Dios creó al hombre. El mundo es de Él. Pero la humanidad ha despreciado. Y es lo que se sigue haciendo. Hebreos 16 dice, no sean sexualmente inmorables como Esaú, que vendió su primogenitora por un plato nada más. Su Dios era su estómago. Por un plato de lentejas. Esa era su actitud. Un hombre práctico. Quería vivir él hoy y ahora. Comer ahorita. Un cazador. Y realmente tuvo éxito. ¿Se han parado a pensar que Edom se convirtió en una nación? Mientras la nación de Israel, esclavos en Egipto, no vemos las cosas que se ven. Buscamos las cosas que no se ven. Y pareciera que la humanidad gana sobre la iglesia. Y si ves las noticias, creerás que estás siendo persuadido por esto. Pero si ves la palabra de Dios y los eventos reales, verás que Jesucristo está ganando. Puedo darte las estadísticas, pero Esaú insultó esa promesa de Dios. Jacob, por otro lado, apreciaba la promesa de Dios porque hizo una compra legal, y una compra legal es algo legal, y ahora tendría la bendición de su padre. Así que Isaac, el profeta de Dios, era la Biblia de aquel entonces. Isaac era la Biblia de aquel entonces. Pero también era solamente un hombre ciego, de hecho. Dios sabe que solamente somos polvo. Y pareciera aquí una contradicción. Es un hombre débil y ciego. ¿Recuerdan cómo le decían a Cristo? Si eres Dios, bájate de la cruz. Así que pretendió ser su hermano. Y al final de todo, legalmente, él había comprado su primogenitora porque Esaú la había menospreciado, ¿recuerdan? No estoy diciendo que lo que hizo estuvo bien, porque recuerdan que puso piel para simular el cabello de su hermano y dijo, soy Saúl, soy Saúl. Así que su padre lo bendijo. Ahora es un pacto completo. Tenía entonces la bendición. Y entonces, en pronto que Saúl se dio cuenta, decidió matarlo. Un hombre de Dios, entonces vemos a Isaac, ciego, un profeta. Y una vez más que dio esa bendición.
¿Recuerdas cuando Jesucristo dice, no tires esas perlas a los cerdos? Porque ellos la aplastarán, no las apreciarán. Y no solamente eso, te atacarán. Y la palabra de Dios es eso. Es una perla preciosa. El mundo quiere la bendición, pero desprecia las promesas de Dios. Quiere la bendición sin el derecho. Así que Jacob salió y se escondió. Y llegó con su tío Labán en Irak. Y en su primera noche fuera, tuvo que dormir en una roca. Y tuvo un sueño, una revelación divina. Y en este sueño de un nuevo nacimiento, recuerdan cuando Jesucristo dice, tienes que nacer de nuevo. Y esto él soñó, fue su conversión, porque esa roca era Cristo. Dios nos ha dado el Evangelio antes de que Jesucristo viniera y ha concedido esa salvación a Él como a nosotros, porque vio una escalera que llegaba hasta el cielo y veía ángeles subiendo y bajando. Y Dios estaba encima de la escalera. Y esta escalera es Jesucristo. Dios prometió en ese sueño la tierra prometida, así como lo había prometido a Abraham y a Isaac, su padre. Y bendijo a la roca y llamó a ese lugar la casa de Dios. Y llamó a ese lugar Betel, la casa de Dios. Y dice, si irás conmigo, 10% será tuyo. Y empezó ese diezmar. Y esto es lo que pasa para cualquier creyente verdadero. Jacob fue nacido de nuevo en esta noche. No vio a Jesús, tú tampoco, ¿verdad? Pero tuvo el mismo afecto, una revelación divina. Nosotros oramos por Jesucristo y Dios usa a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a Nataniel, yo soy la escalera. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le dice, tú eres Nataniel? Y dijo, te vi desde que estabas escondiéndote. Pero le dice, tú eres el Cristo. De cierto te digo, de cierto aquí delante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí mismo, llamándose a sí mismo la escalera de Jacob. Amén. ¿Ves cómo interpretaron el Antiguo Testamento los apóstoles? Y Dios nos dice a cada nosotros, elegidos, la misma cosa. de cierto te digo.
verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la experiencia del nuevo nacimiento. Ahora, gasta 20 años con su tío Labán. Jacob, la herencia del hombre, trabajó como esclavo 14 años por sus dos esposas, el príncipe del mundo. Y ves la gran contradicción. Y por 6 años prosperó. Y prosperó tanto que sus primos tienen celos. Ya no les cae bien. Y eso es lo que la humanidad hace. Tienen que mantenerse bajos, un perfil bajo. Y eso es lo que hace el mundo liberal. Esto se le llama una envidia de clase. Ese gobierno quiere mantenerlos pobres para que les caigas bien, pero no es así. Queremos prosperidad. No te deleites cuando alguien prospera. Yo lo hago. Quiero bendecir a la gente. No los quiero mantener abajo. Así que 20 años con el tío Labán. Y después Dios le habla y le dice, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver con tu padre. Regresa y estaré contigo. Después de 20 años, regresa a casa como un hombre prosperoso, con 11 hijos, una hija, 4 esposas, muchos sirvientes y mucho ganado. Dios entonces le aparece a su suegro que no dañara a Jacob. Así que se va sin nada en las manos y regresa rico. De hecho, da regalos a Edom, Esaú, la humanidad. Dio bastante a su hermano. Así que Jesús vino al mundo con nada. Nació en un pajar y regresó a su padre, liberando a cautivos de la Hades y tantos dones a los hombres, pastores, predicadores, maestros. Pero ahora uno de los sirvientes ha escuchado que Saúl viene con 400 hombres. Ahora tendrá que enfrentarse al hombre que había jurado que lo iba a matar, su hermano Esaú. Y esto realmente me estresa. Oh Dios, ¿cómo voy a educar a mis hijos? Estrés. ¿Cómo voy a superar esta situación? Y esto fue similar a la experiencia de Saúl. Había pasado un campo de ángeles. Es un pasaje extraño. Pasa ángeles de Dios, no solamente mensajeros. Y dice, y lo está implicando, lo llama hombre y pelea con él. Todavía no dice que es Dios. Dice que está peleando con un hombre.
y está orando y está estresado y está pidiéndole a Dios. Y eso lo lees en Génesis 32, 24 al 32. Y fue dejado solo. Solamente entre ti y Dios. Así que un hombre peleó con él hasta el anochecer. Y alguien puede decir, estaba tan estresado que lo imaginó, que no podía dormir. Está orando y piensa que está peleando con un hombre físico. No es así, fue real. Porque la palabra fue hecha carne. Jesucristo también fue quedado solo. Dice el versículo 22, y Dios dijo, déjame ir. Y vemos, no es un hombre, es Dios diciendo esto, déjame ir, porque el día se empieza. Pero dice Jacob, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y Dios lo toca y está en dolor, pero no lo deja ir. Pide y recibirás. Toca y se te abrirá. Todo aquel que pidiera recibirá. Amén. Amén. No lo dejes ir. Mientras ores con la voluntad de Dios, Dios promete. Él tiene miedo y quiere asegurarse de que Dios lo va a bendecir. Así que Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob, reemplazante, usurpador. Y dice Dios, no serás más Jacob, serás Israel, príncipe de Dios, porque has sido victorioso con Dios y con los hombres. Imagínense, no lo dejaba ir. Y Dios le dice después, Israel es mi hijo, mi primogénito, mi heredero. Y Jacob es ese tipo de Cristo. Jacob fue una sombra y Jesús es el verdadero Israel. Ahora miren cómo el príncipe de Dios, Israel, describe su vida cuando ya es más anciano. ¿Recuerdan a José? Rechazado por sus hermanos. Así que toman a José para que conozca a Faraón. Y dice, pocos y malvados han sido los días de mis años. Una vida no placentera. No tuvo una vida placentera como su padre Isaac. Pasó por muchos tiempos difíciles. Y dice Pablo que hay gran tribulación para entrar en el reino. Y su lucha con Dios lo hizo que fuera un verdadero descanso para su vida. 14 años como esclavo. Y Labán levantó sus cargos 10 veces.
su hermano amenazando con su vida. Su, su esposa murió joven. Perdió su hijo, José. Pensó que estaba perdido, que estaba muerto. Y realmente le lloró bastante, le lloró agriamente. Su hijo más grande, Rubén, durmió con una de sus concubinas. Simeón y otro hijo también haciendo lo malo, trayendo vergüenza a sus nombres. Judas también cometiendo maldades. Y Dios mandó entonces enfermedad. Porque una de sus hijas también fueron cautivadas. Pero todas las cosas trabajan para bien para los elegidos de Dios. Y todo se resume que su Hijo es gobernante del mundo. Así que si estás en Cristo, también eres príncipe, un príncipe con Dios. Aun cuando tus días parecen malvados,